llevado a las aguas, donde mi pasado quedó atrás. Fluye tu misericordia, sé que nunca más seré igual. Eres fiel a tus promesas, todo tú diste, Jesús, por mí. Todo tú diste, Jesús, por mí. Me sumerjo en las aguas, donde mi alma se saciará. Tu amor sigue fluyendo en mi ser y no se secará. Eres fiel a tus promesas, todo tú diste, Jesús, por mí. Todo tú diste, Jesús, por mí. Sanidad tengo en tus aguas, y con tu profundo amor, ven, lávame, ven, lávame. Perdón tengo en tus aguas, y con tu profundo amor, ven, lávame, ven, lávame. Salvación tengo en tus aguas, y con tu profundo amor, ven, lávame, ven, lávame. Tu gracia llegó, fluye sobre mí. Tu gracia llegó, y en mí fluye y fluye y fluye. Tu gracia llegó, fluye sobre mí. Tu gracia llegó, y en mí fluye y fluye y fluye. Buenas tardes, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en este día, un domingo más, un domingo menos. Seguimos tratando de comunicarles el mensaje de la palabra de Dios a través de esta plataforma. Quizás no es la manera más perfecta ni la manera como quisiéramos que el material que queremos presentarle, pero estamos tratando de hacer lo posible para que usted se mantenga conectado con la palabra de Dios, y esperamos que usted sea bendecido a través de esta serie de mensajes que hemos tratado. Así es que esta tarde, antes de entrar al tema que nos ocupa esta tarde,
quisiera ocupar unos segundos para felicitar a todos esos papás en su Día de los Padres. Felicidades, hermanos, felicidades, papás. Que Dios me los siga bendiciendo. A aquellas mujeres también que hacen el papel de padre y madre en su casa. Mis hermanas, mis respetos para usted. Dios me las bendiga. Pero esta tarde quisiera recordarles también, basado en este tiempo tan especial de los padres. Dios te ha dado, hermano, papá, padre, una gran responsabilidad. Tú tienes la responsabilidad de ser influencia para tus hijos. Tienes la responsabilidad de instruir, de corregir, de amar a tus hijos. Tienes la responsabilidad de ser el mayordomo de ese hogar que Dios te ha dado. El papá, según mi concepto, creo que es aquel hombre, el varón, que es, dice la Biblia, sin doblez, un hombre con carácter firme, aquel hombre que no tiene problema para admitir que se ha equivocado, aquel hombre que no tiene problema para pedir perdón, el varón, aquel hombre que no tiene problema para perdonar, aquel hombre que ve una situación difícil y va y la arregla, si sabe que su familia está pasando por una necesidad, busca toda la manera de ayudar. Así que ese es el papá a quien celebramos en este día. Feliz Día de los Padres. Que Dios me los bendiga de una manera especial. Y quiero, al entrar en este tema, quisiera recordarles que hoy terminamos esta serie Superhéroes de cada día. Y ha sido una serie donde hemos sido desafiados a muchas cosas. Hoy no será igual. Así es que el tema de este día y el pasaje que hemos escogido para este último mensaje, creo que es el número 6 de esta serie, creo que es el mensaje y el pasaje adecuado para nosotros. Hace 2 semanas, la primera semana de junio, yo cumplí 15 años de estar predicando la palabra aquí en la iglesia Oasis. 15 años. Y a través de estos 15 años hemos tratado de motivar, animar, instruir a la familia, a los hermanos, a las hermanas, para que puedan ser esas personas productivas, que puedan ser esas personas vencedoras. Hemos tratado de enseñar la palabra por todos estos años, pero pensando en esos 15 largos años, de tanta palabra que yo he predicado y hemos enseñado, no solamente yo, otros hermanos también. Y yo me hacía esta pregunta cuando estaba trabajando sobre este mensaje. ¿Necesito yo seguir predicando? ¿Necesitamos todavía que se nos siga instruyendo? ¿Necesitamos todavía que se nos siga enseñando? ¿Necesitamos todavía que se nos siga motivando? ¿O es el tiempo de actuar? Es una pregunta sarcástica quizás. Pero mi respuesta a eso es que creo que sí debemos de seguir motivándonos y aprendiendo, pero creo que es tiempo, varón, hermana, hermano que me escuchas, creo que es tiempo de comenzar a hacer aquello que nosotros hemos aprendido ya. Así que podemos actuar o podemos seguir aprendiendo, o que nos sigan alimentando, o que nos sigan motivando, o podemos actuar. Así que el tema de esta tarde es que los héroes, los superhéroes, actúan. Ese es el tema. Los superhéroes actúan. Por ejemplo, si un superhéroe ve a una persona con problemas, va y lo ayuda. Si hay una casa donde se está quemando y hay familia adentro, un superhéroe va y se mete y saca a esas personas del peligro. Corre hacia el peligro. Los superhéroes son aquellos que defienden la justicia. Si hay alguien que no está siendo tratado injustamente, el superhéroe va y se pone de pie y pelea por la justicia. El superhéroe va y arregla cualquier situación. El superhéroe siempre va a estar al lado, va y actúa con aquellos que no se pueden defender solos. Ese es el héroe que hablamos de que los héroes actúan en realidad. Puede guiar en tiempos de crisis.
El superhéroe, hablando de nuestro tiempo, por ejemplo, los superhéroes, hablando de papá y mamá o cualquier otro hermano. Si en el ejemplo de papá y mamá, si ves que tu hija está pasando por un problema de inseguridad y de baja estima, vas y ayuda, vas y tratas de ayudarla y levantarla en medio del problema. El superhéroe es aquel que escucha. Sí, pero es también el que actúa. Aunque si vamos a ser superhéroes, tenemos que pararnos, escúchenme bien, tenemos que pararnos en la línea y hacer aquello que Dios nos ha llamado a hacer en el juego, en el camino de la vida cristiana. Así que los héroes, los superhéroes no solamente escuchan y conocen, pero el superhéroe actúa, hace lo que dice la palabra de Dios. En esta tarde, el tema está basado en uno de los pasajes muy conocidos para aquellos que han crecido en la iglesia. Es el libro de Santiago, capítulo 1. Recuerden que Santiago era el medio hermano de Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a estar basados en ese libro. En el capítulo 1, específicamente, vamos a hablar en los versículos 22 al 23. Dice la palabra del Señor: el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como aquel que mira al rostro de un espejo, y después de mirarse se va y se olvida, y enseguida de cómo es. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que trae libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla. Así que hay otra versión que dice: pruébese a usted mismo como hacedores de la palabra y no solamente oidores, porque si no se engañan a sí mismos. Eso es lo que dice esta porción de la Biblia en otra versión. Así que esta tarde déjenme ponerles este punto. Uno de los puntos claves a tratar: hacedores versus oidores. Usted que me está escuchando, mamá, papá, joven, adulto, ¿de qué lado estás tú? ¿De qué lado estás? ¿Estás del lado de los oidores o estás del lado de los hacedores? Sea honesto. Hay que ser honestos. Y hay un examen. Y si usted está del lado de los oidores, hay que hacer ajustes para poder convertirnos en hacedores. Si usted está del lado de los hacedores, gloria a Dios. Siga haciendo, siga avanzando. Pero déjenme ilustrarlo de otra manera, este punto clave. Hay un hermano que se llama Francis Chan, un predicador muy elocuente. Y él pone este punto de una manera más clara que yo, pero el video está en inglés, así es que se lo voy a traducir. ¿Qué es lo que más o menos él dice en cuanto a este punto? Y él comienza hablando de este juego que se llama Simón Dice, ¿verdad? Muchos de nosotros hemos leído, hemos escuchado este juego. Yo me acuerdo que tanto Jesús, Abner y los jóvenes que han ido a la República Dominicana y aún en el campamento han jugado este juego, ¿no? De Simón Dice. Y la dinámica de este juego es sencilla. La dinámica es de que cada participante hace lo que Simón dice. En otras palabras, si Simón dice que te toques la cabeza, tú si eres participante en el equipo, en el juego, tú te tocas la cabeza. Si Simón dice te tocas la panza, tú te tocas la panza. Si Simón dice te tocas la oreja, tú te tocas la oreja. Entonces el punto es que tienes que estar concentrado y hacer lo que Simón dice. Si no lo haces, te equivocas, tú eres descalificado y ya no pierdes el juego y ya no participas en el juego. Esa es la dinámica de este juego llamado Simón Dice. En otras palabras, se trata de hacer todo lo que Simón dice. Ahora, por un momento, déjenme ponerlo en esta perspectiva. Supongamos que Cristo es nuestro Simón. Fíjense, hacedores o oidores. Si Jesús nos dice, porque lo ha dicho, vayan y hagan discípulos, ¿cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos?
Una pregunta. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos? Jesús dijo, vayan y hagan discípulos. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo discípulos en realidad? Si Jesús nos dice, amaos los unos a los otros, y lo estás haciendo. Porque amarse uno a los otros es ir en rescate de los otros, es buscar el beneficio de los demás, es amar y servir a los demás. Eso significa amar a los demás como a ti mismo. Si Jesús nos dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿lo estás haciendo? ¿O estás buscando primero otras cosas y luego Dios? La palabra ideal en esto es, realmente estamos haciendo aquello que Jesús nos dice que hagamos en nuestra vida. Jesús dice, sírveme de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ámame y sírveme. ¿Lo estás haciendo? ¿Cuántos verdaderamente de nosotros estamos haciendo? Y el pastor Sean pone un ejemplo de su hija. Dice él, por ejemplo, si yo le digo a mi hija, vaya y limpie su cuarto o su habitación, tenemos visita el día de hoy, y la hija dice, ok, pa, está bien. Y después de 4 horas, la hija regresa y le dice a su papá, papá, ¿sabes qué? Me memoricé lo que tú dijiste. Me lo memoricé. ¿Verdad que lo que me dijiste es que fuera a limpiar mi cuarto? Bueno, me lo memoricé. Es más, te lo puedo decir en griego. Te lo puedo decir hasta en hebreo. Pero la muchacha no tiene ningún interés en hacer lo que papá le dijo. Como padre, usted sabe esto. ¿Cómo se siente usted cuando su hija o su hijo le desobedece en una orden, una instrucción que usted le dio? ¿Cómo usted se siente? Es muy probable que quizás la mayoría de nosotros responderíamos con consecuencias hacia el hijo. Imagínense cómo se siente entonces nuestro Dios en este aspecto. Si Él nos ha dicho a nosotros hacer estas cosas y esto, pero no tenemos a veces ni la mínima intención en hacer aquello que Él nos ha dicho que hagamos. El pastor Sean dice que nosotros somos muy buenos leyendo la Biblia, somos buenos incluso memorizando la Biblia, somos muy buenos incluso haciendo planes para ejecutar lo que hemos leído, pero de ahí al punto de hacerla, nos quedamos estancados ahí. No lo hacemos. No lo hacemos. Y sí somos buenos en muchas otras de estas cosas. Así que la verdad es que debemos hacer aquello que nosotros oímos y hemos leído. En realidad es importante leer, aprender lo que la Biblia dice. Sí es importante, pero también es igual de importante hacer lo que la Biblia dice. Mis amados, ¿sabe cuál es lo interesante de este juego? Que si usted se equivoca y no hace lo que Simón dice, usted pierde y es descalificado. Así que al igual que en ese juego, cada vez que usted y yo no hacemos aquello que Dios nos dice que hagamos, ¿sabe una cosa? Usted y yo perdemos, somos los que perdemos. Perdemos nosotros, pierden nuestros hijos, pierde la comunidad, pierde la familia, pierde la causa de Cristo. Usted y yo somos los que perdemos. Es más, al no hacer aquello que Dios nos dice que hagamos, muchos de nosotros, nuestros hijos están perdiendo esas bendiciones especiales, están perdiendo esas bendiciones espirituales, esas bendiciones materiales, cuando yo y usted no hacemos lo que el Señor nos dice. Eso es trágico, porque creo que cada persona tenemos la capacidad, y en realidad creo que tenemos la capacidad de poder hacer poquito. Comienza con algo. Y quiero hacer un paréntesis en esto como nota adicional. Dios no espera que tú cumplas cada letra, cada coma de la palabra de Dios. Deberíamos,
Pero Dios sabe que no es posible así, pero sí creo que Dios quiere que nosotros vayamos y practiquemos esto poco a poco, cosa a cosa. Entonces, mire lo que dice Santiago. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan a ustedes mismos. ¿Sabe por qué dice esa palabra? Porque si yo creo que con solamente oír o escuchar, las cosas van a cambiar en mi familia, o van a cambiar en mi hija, o en mi hijo, o en mi vida, usted se está engañando a sí mismo. No es cierto, no es posible. Es cuando yo y usted hacemos lo que dice la palabra. Entonces, mire, yo no sé mucho de matemáticas, pero mire lo que dice el versículo que hemos leído. No se contenten con escuchar la palabra, solamente la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y hay una cosa interesante, dice, el que escucha la palabra, pero no la pone en práctica, es como el que se mira al rostro en un espejo, y después de mirarse se va y se olvida y enseguida de cómo es. Pero quien se fija, esto es lo importante, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición y práctica. Y mira, yo no sé mucho de matemática, pero creo que la matemática de Dios en este sentido es fácil para nuestra vida espiritual. Es fijarse, que viene siendo acatar la palabra, es fijarse en la palabra, meditar en ella, permanecer en ella, y el resultado obviamente es bendición. Ahora, déjeme ponerlo en este punto. Santiago nos dice que es importante leer la palabra y permanecer en ella. ¿Usted sabe cuál es la diferencia entre fijarse, entre mirar y fijarse? Fijarse tiene más que ver con el hecho de analizarla más, y permanecer tiene que ver con el hecho de practicarla, obedecerla, acatarla, vivirla, hacerla, la palabra. Así que primero está, en primer lugar, tenemos la palabra, fíjate en la palabra. Esto es importante, de fijarse uno en la palabra. Necesitamos leerla así, porque si no la leemos, ¿cómo vamos a saber lo que dice la palabra? O sea, Santiago dice que es importante leerla, estudiarla, memorizarla, pero también dice que es igual de importante practicarla, hacerla. Déjeme ir un poquito más allá en cuanto a esto. Y le hago una pregunta. ¿Realmente usted y yo estamos leyendo la palabra? ¿Estamos leyendo las Escrituras? O déjeme ir un poquitito más allá entonces. Usted quizás ha sido convencido en mensajes pasados acerca de la importancia de la palabra de Dios, de estudiar y leer la palabra de Dios quizás. Y quizás usted salió de ese culto convencido de que era importante. Y no sé si usted que me está escuchando en casa, no sé, creo que usted está de acuerdo conmigo que la palabra de Dios es importante. Entonces yo me pregunto si solamente creo que es importante, la pregunta es, ¿realmente estoy haciendo algo con referente a estudiar esa palabra? ¿O solamente vengo a ser como el hombre de la ilustración, que va y la ve en el espejo, se va y se olvida de cómo era? A veces esa es la forma como me acerco a la palabra. La leo, veo, y después de 2-3 minutos ya ni sé ni me acuerdo de lo que dijo la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo voy a poner en práctica aquello que se me olvidó? No voy a arreglar nada, ¿no? No voy a cambiar nada, no voy a ajustar absolutamente nada. Entonces, es importante que usted y yo tengamos esta idea de estudiar y meternos en la palabra de Dios. La otra palabra es permanecer en la palabra. Santiago dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta y persevera en ella, es permanecer en esa palabra. Es practicarla, es hacerla, es moverla, es obedecerla.
es sujeción a esa palabra. Yo sé que a muchos de nosotros no nos gusta esta palabra. Hay muchas de estas palabras que a mí tampoco me gustan. Pero estas palabras son puestas ahí porque Dios quiere lo mejor y me ama a mí en realidad. Entonces, esto es importante. ¿Cuál es su plan específico? Si usted sabe que es importante ver la palabra, acatar, obedecer, analizar la palabra y permanecer en ella, ¿cuál es el plan entonces? ¿Cuál es el plan específico que usted tiene? Déjeme ponerlo en esta perspectiva porque es muy importante. A todos aquellos que tienen un celular de esos teléfonos inteligentes, que yo he encontrado que a veces son más inteligentes que yo, si usted tiene un teléfono de estos, usted puede bajar esta aplicación que está ahí disponible, es gratis, que se llama la Biblia. Y usted puede encontrar en esa palabra, o sea, si vamos a hacer algo, vamos a hacer un plan específico. Vamos a ir podemos bajar esta aplicación y ahí hay estudios bíblicos, hay devocionales, hay plan de leer las escrituras. Es un plan completo que está ahí. Y yo le animo a que lo haga. Ahora ahí usted puede hacerse amigo de otros y dar cuenta si realmente usted lo está haciendo o no, pero necesitamos un plan específico, un plan serio, un plan real, si verdaderamente nosotros creemos que la palabra de Dios es importante. Por ejemplo, nosotros vamos a permanecer en esta palabra, tenemos que ir y obedecer esa palabra. Espero que me escuche. Lo que estoy diciendo es que yo también tengo mi responsabilidad sobre lo que yo estoy predicando y sobre lo que estoy escuchando, lo que estoy diciendo, perdón. Primero porque como pastor yo soy responsable de practicar aquello que Dios me dice a mí que haga también. Así que mi responsabilidad termina donde comienza la suya. Y si yo le digo que Dios a mí me está diciendo en esta tarde que necesito cuidar mi cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, es más, cuando ya esto se normalice y sea seguro ir a un gimnasio, yo voy a regresar al gimnasio a tratar de cuidar un poco mi físico, mi cuerpo. No para venir a mostrarles mis mazos ahí, no, simplemente porque creo que la Biblia Dios me está diciendo a mí que debo de cuidarme físicamente. Es más, si la Biblia a mí me está diciendo y me está convenciendo de que yo necesito parar de comer mucho, o dice la Biblia, ponle cuchillo a tu garganta, déjeme decirle una cosa, yo estoy en esa disposición de hacer esos ajustes, porque es mi responsabilidad. Pero quizás Dios a usted le está llamando a otra cosa, quizás Dios a usted le está llamando en diferente área, quizás, que no es la mía, que la mía quizás es la física, quizás la suya es espiritual, quizás Dios te está llamando, hablando a ser diferente. Quizás Dios te está llamando a que seas un buen padre con tus hijos. Quizás Dios lo está llamando, quizás a usted, a que pueda ser más generoso con Dios. Quizás te has estado quedando con los diezmos y ofrendas del Señor y Dios te está llamando a que seas generoso. Quizás Dios te está llamando, Dios te está diciendo que hagas, que te salgas de esa relación tóxica que tienes. O quizás Dios te está diciendo que debes de dejar ese círculo de amigos que te están invitando a la droga, que te están invitando al alcohol, que te están invitando a los vicios, aún hábitos dañinos para tu vida. Quizás Dios te está llamando a ti eso. Quizás es diferente de lo que Dios me está llamando a mí. Pero lo que quiero decir es que tenemos que ser sensibles y abiertos a lo que Dios nos está llamando a nosotros. Fijarse y permanecer igual a bendición. Tenemos que nosotros mantenernos en este punto. Quizás Dios te está llamando a ser un superhéroe en alguna otra área en la iglesia. Quizás Dios te está llamando al servicio en la iglesia. Quizás Dios te está llamando a hacer la diferencia en algún niño, en algún joven. No sé. Dios nos está llamando a nosotros a hacer ciertas cosas que no son las mismas cosas. ¿Pero por qué? Porque Él quiere bendecirse. Ahora fíjese bien. Si leemos y hacemos aquello con lo que hemos sido desafiados, Dios promete bendecir nuestra vida. Pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da libertad y persevera en ella, esto es importante.
que hace en ella. No olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. ¿Recibirá qué? Bendición. Será bendecido. Termino con esto, mis amados hermanos. ¿Qué tipo de bendiciones puedes obtener en esto? Que son muchas quizás. Pero quizás una de las bendiciones es que si como padre actúas en el problema que tienes con tu hija o con tu hijo, quizás no conversas con ella, quizás no le ministras a ella cuando está en necesidad, quizás la ignoras, quizás no nada de eso, quizás no te interesa la vida espiritual de ella. Pero si lo haces y obedeces a Dios y te sometes a Dios, te humillas delante de Dios primero y luego ministras a tu hija, es muy probable que la bendición sea tener una mejor relación con tu hija o con tu hijo. Y eso es simplemente valioso en nuestra vida cristiana. Quizás algunas de esas bendiciones es que tu hijo va a ser bendecido con estudios en el colegio, con oportunidades de trabajo. Quizás como hija, quizás si tú te humillas, si te sometes a la palabra, quizás tengas una mejor relación con tu padre. Y no tengamos que lamentar al final de nuestras vidas y lamentar de que mi hija o mi hijo hizo decisiones tan erradas. Todo eso regresa a veces a nosotros porque hemos sido rebeldes a someternos y a hacer aquello que Dios te dijo que hicieras mucho antes. Dios te dijo que cambiaras eso. Dios te dijo que hicieras ajustes. Dios te dijo que hicieras. Pero no lo hicimos. Así que parte de esas bendiciones pueden ser, quizás experimentar el perdón. Quizás puedas experimentar la bendición de ser perdonado. Quizás puedas experimentar la bendición y la libertad de recibir el perdón también. Y de dar perdón. Quizás la bendición puede ser quizás material, puede ser, no sé, física quizás. Si hacemos lo que Dios dice que hagamos. La bendición que viene a usted, que viene a su vida, que viene a su familia, es la bendición, va a ser basada en aquellas cosas que Dios te dijo que hicieras y que obedeciste y las hiciste. En esa dirección vendrá la bendición. Si Dios te dijo que tienes que hacer algo con tu familia, con tus hijos, y lo hiciste, vas a ser bendecido ahí. Si Dios dijo que hicieras algo, en el caso mío, con lo físico, con la comida, porque es un mal hábito, y si yo lo hago, vendrá bendición. Es así como funciona. Así que, padres, mamá, hijos, hermanas, hermanos, no nos conformemos con ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Porque un verdadero héroe es aquel que oye, pero actúa. Es tiempo de hacer. Una cosa a la vez, pero de hacer. Y si Simón dice, hay que hacerlo. Pero si Cristo lo dice, mucho más, hay que hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Déjenme orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias a Dios en esta tarde por tu amor y tu misericordia. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias por ese desafío, Dios, que tienes para nosotros de hacer hacedores de la palabra y no tan solo oidores.
Padre, quizás mis hermanos allá y Señor, quizás tenemos años de estar oyendo y oyendo y oyendo. Quizás sabemos mucha escritura, la hemos memorizado y quizás hasta en griego y en hebreo, Señor, la conocemos. Pero Padre, si mis hermanos todavía están batallando con el hecho importante de ponerla por obra, yo te ruego que nos ayudes a hacer aquello que tú nos has llamado a hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Papás, un abrazo a la distancia. Hermanas, un abrazo a la distancia. Dios me los bendiga en este día. Amén.